coherencia porque Entamoeba histolítica tiene hasta 4 núcleos y E. coli tiene hasta 8. Entonces, ¿de qué formas la podemos ver? Son amebas y tienen pseudópodos. Igualmente, cuando se enquistan, usualmente los quistes no tienen siempre la simetría redonda. Lo que sí se caracteriza a cada uno de ellos es en la refringencia. Por ejemplo, aquí tenemos a un quiste de Entamoeba histolítica que se encuentra con inclusiones en solución salina, ¿no? En el resto de los casos está en glugol. Aquí no se observa, en esta imagen, el enfoque no observamos al núcleo. Lo que sí sucede en el resto de los casos. Aquí, por ejemplo, observamos un cariosoma puntiforme, un cariosoma, una cromatina periférica regular, ¿no? Aquí también vemos de que no tiene una forma redonda, pero sí esto es un estadio de prequisque que tiene sus reservas de glucógeno, que tiene su núcleo y su cariosoma puntiforme, y es por eso que no podría ser confundida con otro parásito. A ver, por favor, escríbame en el chat, ¿cuál es el parásito que se caracteriza también por tener una vacuola de glucógeno? A ver, nadie se anima a responder. Y acá yo no puedo ver los chats, sino ya estaría llamando a ver a los que conozco por aquí. A ver. Debe ser una tecla. Seguro que el teclado ha jugado una mala pasada. Otro punto muy importante es la correcta escritura, porque he visto unos reportes de los programas que nosotros hacemos de evaluación externa, y el parásito tiene tiene su género y tiene su especie, en la mayoría de los casos. Así que si les voy a colocar el género y la especie, por favor escribirlo bien, ¿no? A nosotros no nos gusta que tampoco nuestros nombres los escriban mal, ¿no? Siempre hacemos la corrección. En su caso, ellos nunca pueden quejarse, ¿no? Porque están desde el otro lado del microscopio. Entonces es muy importante esto. Yodamueva también es un parásito que también se encuentra en muestra coprológica, que también es una ameba y que usualmente también tiene reservas de glucógeno. Pero desde que nos enseñan en la universidad o en los institutos, nos dicen, si tienen una vacuola de una estructura redonda, interna, de color mostaza, es compatible con Yodamueva. Y muchos se lanzan y le colocan Yodamueva, ¿no? Y no es, pues, ¿no? Es Entamoeba, ¿no? Y puede ser una Entamoeba histolítica. Es la que tiene tendencia a formar estas vacuolas de glucógeno, más frecuentemente que el resto de otros parásitos. Entonces, los tamaños también son un poco variados. A veces hay un poco más chiquitas, a veces un poco más grandes, pero siempre tenemos que darnos cuenta en la característica del cariosoma. Un cariosoma puntiforme es característica de género, es decir, puede ser Entamoeba coli, Entamoeba histolítica, puede ser Entamoeba harmani, puede ser Entamoeba mokolowski, pero jamás va a ser Yodamueva, ni va a ser Endolimax, ¿no? Aquí hay que ser bastante enfáticos en la morfología de los parásitos. El cariosoma puntiforme es característica de género Entamoeba. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de, ustedes ven y dicen, pero aquí también yo veo una estructura que tiene núcleo puntiforme y cromatina regular. Entonces yo digo es Entamoeba histolítica. Pero ¿qué habíamos dicho? Entamoeba histolítica tiene un tamaño de 20 micras a más. En cambio, esta tiene aproximadamente 10 micras, es decir, que en tamaño es por ahí va con Giardia, más o menos, ¿no? Porque Giardia mide de 10 por 15 micras, ¿no? De ancho y de largo. Entonces aquí estamos hablando cerca de 10. Entamoeba harmani es también un representante del género Entamoeba y se distingue de Entamoeba histolística sobre todo por
a nivel morfológico por el tamaño, que es un tamaño máximo de 10 micrómetros, ¿no? Entonces, es fácil diferenciar en rango de tamaño a Entamoeba histolítica dispar, que es la que usualmente se observa en las muestras coprológicas, de Entamoeba harmani, y luego de la que vamos a conversar, Entamoeba coli, ¿no? Entonces vemos, en cambio, la que están observando ustedes por aquí es Entamoeba coli. Entamoeba coli siempre se caracteriza por ser un poco más grandecita que Entamoeba histolítica. También tiene el cariosoma puntiforme, pero usualmente este cariosoma es excéntrico. Es decir, en cambio, en histolítica usualmente tiene el cariosoma puntiforme central. En cambio, aquí siempre está como para hacia un lado, como observan acá. Otra característica que indican es que la cromatina periférica es irregular. O sea, por acá hay, por acá no hay, por acá hay, por acá no hay. Entonces, también nosotros podemos observar esas características como por engrosamiento del color mostacita que vemos en el UOL, ¿no? A ese nivel nosotros podemos llegar a diferenciarlo, ¿no? Y al ser un poquito más grande, y por ejemplo aquí observamos los núcleos, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 núcleos podemos observar. Cuando realizamos el diagnóstico parasitológico de estos agentes, vamos a ver de que al mover el micrométrico, aparecen y desaparecen los núcleos. Porque recuerden que los parásitos están en 3D, no están en un solo plano, o sea, no son así planos como lo vemos, nosotros vemos solo un enfoque. Entonces, si está en 3D, imagínense al núcleo de repente lo ven por un costado, luego lo ven por otro, pero el tema de la cromatina siempre es una variable estable, pues, ¿no? La cromatina periférica en el núcleo sí vamos a ver si es regular o irregular. A veces el cariosoma como que puede estar en el medio tipo central y nos puede dar como un engañe entre coli y solítica, pero lo que sí nunca nos va a engañar es que el cariosoma puntiforme siempre corresponde a género Entamoeba, ¿no? Es algo que siempre tienen que tener en cuenta cuando tienen dudas, ¿no? Si no reconozco el parásito que estoy observando, ¿quién es? No lo puedo confundir groseramente con un endolimax, ¿no? O con una iodamueva, ¿no? Tenemos que distinguir, ya, esa es una entamoeba. Entonces veo tamaño, es chiquita, no, ya es más de 10 micros allá. Entonces estoy entre entamoeba coli y entre entamoeba histolítica o dispar. A ver, voy a ver la característica del cariosoma, de la cromatina periférica. Y por allí puedo ir haciendo un descarte y poder dar un diagnóstico más exacto, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes manejen la clínica, que manejen la morfología, porque ustedes son especialistas en el área de parasitología. Entonces, eso es lo que también tienen que tener en cuenta, ¿no? Ahora, en relación a sus movimientos, como les estaba mencionando, los movimientos del trofozoito en Entamoeba coli usualmente son lentos. A diferencia de, por ejemplo, los movimientos de una entamoeba histolítica que usualmente son más rápidos. Entonces, eso también es una característica que tenemos que evaluar cuando veamos la presencia de trofozoitos, ¿no? Si es que nos queda la duda, porque si ya vemos, pues, que es evidente una histolítica, ya, pues, no le damos el diagnóstico, ¿no? El reporte. Entonces, estos trofozoitos, al igual que todos los parásitos, tienen, como les mencionaba, en la parte del endoplasma, las vacuolas digestivas, que generalmente son producto de la fagocitosis que realizan, del consumo de bacterias, y es por eso que para cultivarlos in vitro, a veces se tienen que recurrir a cultivos cénicos, ¿no? Es decir, agregándole E. coli y los nutrientes respectivos de manera que se desarrollen, ¿no? Porque un cultivo axénico limpio sería muy caro para ellos. Entonces aquí vemos el otro estadio evolutivo del mismo parásito, ¿no? Tenemos de que, por teoría, en los libros dice, ya que Entamoeba coli se caracteriza por tener la cromatina irregular
tiene el núcleo puntiforme. El cariosoma excéntrico usualmente no es que las barras cromatoidales están en punta, que no son rectas, como en el caso de entamoeba istolítica, pero en sí la característica que más nosotros reconocemos es la cantidad del número de núcleos. Y por eso acá tenemos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos, ¿no? Aquí tenemos 3, 4 en este enfoque, pero acá ven unas manchas, así que si es que yo le giro el micrométrico un poco, van a aparecer 2 más, entonces no puedo ser tampoco tan exacta diciéndole, no, yo veo 4, es histolítica, ¿no? Por ejemplo. Y así viéndolo como lo estoy viendo, diría, no, esto no es histolítica porque fíjate que la cromatina de acá es irregular, acá tiene una mancha más densa, acá no tiene mancha, por acá el núcleo está por un lado. Entonces ya me da la idea de que se trata de una entamoeba coli y que no se trata de una entamoeba histolítica, ¿no? Entonces vemos de que la microscopía es nuestra principal herramienta para el diagnóstico y un adecuado cuidado de microscopio es crucial para el diagnóstico parasitológico, ¿no? Si no tengo un microscopio en óptimas condiciones, no puedo realizar una buena microscopía. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Aquí, por ejemplo, vemos también algunos casos de quistes de entamoeba coli, ¿no? A veces nosotros vemos unas variedades grandes y unas variedades chiquitas, pero entamoeba coli sí es bastante variante en tamaño, al igual que blastocistis, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de observar las muestras, ven unas muestras grandes y otras muestras chiquitas, ¿no? Pero se trata del mismo agente. Entonces vamos al otro parásito, ¿no? El otro parásito es Endolimax. Y Endolimax, adivinen qué, aquí lo pueden observar. El núcleo. ¿El núcleo será puntiforme o no lo será? ¿Qué dicen? En la imagen que se observa a la derecha, se observa un trofozoito de Endolimax, que usualmente no es tan probable encontrar. Pero si ustedes comparan al núcleo, fíjense que el núcleo es todo esto de aquí. Y el cariosoma ya no es más puntiforme, es un cariosoma prominente. El cariosoma tiñe todo el núcleo. Ahora aquí está pues aumentado a más de 1000 aumentos, diferente a lo que nosotros observamos a 40, a 400, como está acá, ¿no? Podemos observar muy refringente al núcleo y vemos de que su cariosoma es prominente, o sea, todo el núcleo se tiñe, o sea, no voy a tener como en el caso de Entamoeba coli, el cariosoma puntiforme de un puntito y me queda espacio en el núcleo. En el caso de Endolimax, no se caracteriza por eso, se caracteriza por tener hasta 4 núcleos y ser cariosoma prominente, ¿no? En tamaño pequeño estamos hablando de 8 a 10 micras, ¿no? Es un poquito más pequeño que Giardia, ¿no? Ya que la media de Giardia es de 12 micras, este está en 10, a veces 9, pero no varía más de 2 micras de la media, ¿no? Entonces, vemos de que Endolimax nana es otro parásito considerado comensal que podemos nosotros también aislar en la muestra coprológica y que tenemos que distinguir del resto. Aquí el trofozoito, ¿se acuerdan que habíamos comentado que había una ameba que tenía hasta 10 micras de tamaño y que era compatible con Entamoeba harmani, ¿verdad? No se podrían confundir ambas amebas, a pesar de presentar pseudópodos, por el tipo de núcleo que tienen, ¿no? El núcleo de Endolimax nana, del trofozoito de esta ameba, es completamente diferente al de Entamoeba. Por eso es que yo les decía, la característica de género Entamoeba es el cariosoma puntiforme.
Y aquí estaba la que les mencionaba hace un momento, la que les decía que, bueno, sí, siempre, casi en la mayoría de las veces, el quiste tiene una sola vacuola y el cariosoma de este parásito también es prominente, no es puntiforme, y es Iodamueva. Iodamueva se caracteriza porque en el casi 90%, 95% de los casos presenta su vacuola de glucógeno. Una vacuola que tiene afinidad por el lugol, ¿no? Por el yodo. Es una vacuola iodófila, de ahí su nombre, Iodamoeba, ¿no? Pero lo que no significa que todas las estructuras que tengan vacuolas son iodamuevas, ¿no? Entonces aquí por eso es que tendríamos que ser bastante cuidadosos cuando vamos a decir del tema de la identificación taxonómica. Aquí vemos de que el tamaño en promedio es de 6 a 17 micras. Aquí está en una coloración pues tricrómica, ¿no? Aquí abajo está en una coloración con lugol, es una muestra en fresco, y se puede observar aquí ligeramente el núcleo que no se está observando muy bien, y lo que se observa un poquito mejor es la vacuola. A manera de resumen de lo que hemos estado observando, vemos de que los géneros de amebas se caracterizan por el tipo de núcleo que presenta. En el caso de Iodamoeba no les mostré una imagen de un trofozoito, pero usualmente el trofozoito no tiene una sola vacuola, sino puede ser multivacuolar. Lo que sí presenta siempre un núcleo con cariosoma prominente, ¿no? A diferencia de entamuebas que tienen cariosomas puntiformes, ¿no? Entonces vemos de que a nivel de los quistes, mientras uno tiene más de 4 núcleos, otro tiene hasta 4, ¿no? Otros son más pequeños y por el tamaño descartamos de que se trate de una entameba isolítica, u otros por el cariosoma prominente, como en el caso de Iodamoeba o el caso de Endolimax, ¿no? Entonces, este grupo de amebas es muy importante porque son las más frecuentes también que tenemos, ¿no? En el manual, ustedes pueden observar también esta clave taxonómica que nos indica un poco la relación de los tamaños, la presencia de los núcleos, el tipo de núcleo, si tiene barra cromatoidal con extremo romo o si tiene con extremo en punta, como en Tamoeba, ¿no? Entonces, y por eso también podemos realizar ese tipo de identificación microscópica, ¿no? Aquí, al más frecuente, al polimórfico, al parásito que desclasificado, a la fuerza es parásito, pero que todavía no está bien definido en un grupo, ¿no? Estamos hablando de Blastocystis hominis, ¿no? Blastocystis, el estadio más observado es el trofozoito vacuolar. Se asume que tiene también estadio de quiste, que es posible observarlo cuando uno realiza un cultivo in vitro, y ahí pueden observarse la fase granular, la fase ameboidea, que yo sinceramente nunca he visto la fase ameboidea de blastocystis, ¿no? Y la fase vacuolar, que es la más recurrente, ¿no? Y en su infinidad de tamaños, porque si han visto blastocystis, hay blastocystis que miden pues 6 micras, 8 micras, otros que miden 15, 20, que son grandes, otros que son chiquitos, pero todos se caracterizan porque tienen una vacuola central, y esta vacuola ocupa la mayor cantidad de su soma, ¿no? Del parásito, del trofozoito. Y a los núcleos, que algunos dicen que son mitocondrias, son los que lo coloca de manera externa, y es por eso que se le dice el parásito que tiene forma de pandereta. A veces la vacuola se contrae y se observa como una manchita, así como las que vemos aquí, de que por alguna razón se ha contraído el parásito en el medio que nosotros lo estamos observando, ¿no? Entonces, vemos de que, que el tamaño pues es variable, ¿no? De 3, 6 hasta 50, ¿no? Nunca va a llegar al tamaño de un huevo tampoco, ¿no? Pero es un parásito grande, ¿no? A eso es a lo que se quiere referir. En el caso de los apicomplexa, son los coccidios.
Y nosotros básicamente nos vamos a distinguir a las 3 especies que están relacionadas a infecciones humanas, ¿no? Aquí ya los términos no son quiste ni trofozoitos, sino se le denomina el ooquiste. El ooquiste que va a tener dentro de su estructura los esporoquistes y dentro de cada esporoquiste los esporozoitos, que son los que van a infectar a los enterocitos y van a provocarnos todos los conocidos cuadros de las diarreas del viajero, ¿no? Como se le conoce, o de la parasitosis oportunista, que es característica de este tipo de grupo de coccidios, ¿no? Entonces vemos que si vamos a evaluar a nivel de tamaño, de los 3 parásitos, el más grande es Cystisospora belli, antes llamado isospora, ¿no? Vemos de que puede tener en promedio hasta 30 micras de largo y puede tener 12 micras de ancho. Las que son, y la más pequeña es Cryptosporidium, que hay el Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, pero a ellos se les coloca como complejo Cryptosporidium spp. Esa es la correcta manera de identificarlo, porque nosotros por microscopía no podemos saber si se trata de Cryptosporidium parvum o si es hominis y ambos afectan al hombre, así que no hacemos problemas y los colocamos Cryptosporidium spp, ¿no? Ya que esto solo puede ser distinguido por biología molecular, porque ni siquiera por estas pruebas rápidas porque te dan un dato de Cryptosporidium y nada más. Entonces es más pequeño, de 4 a 6 micras. Sin embargo, Ciclospora es un poquito más grande, ya estamos hablando de 8 a 10 micras y es casi el doble de tamaño de Cryptosporidium, ¿no? Escenificadamente podemos verlo así, ¿no? A Cystisospora como la más grande, a Ciclospora y a Cryptosporidium y la más pequeña. Cystisospora, Cryptosporidium pueden verse en el método de concentrado TCT o en el directo. Y bueno, sí, ¿no? Se puede observar sobre todo a Cystisospora como los que están, porque es más grandecita, es la que están observando aquí. En su forma de su ooquiste inmaduro o también puede estar como su ooquiste maduro, ¿no? Entonces tenemos de que sí es posible observarlo en muestra coprológica. Ahora, ¿estas se teñirán con Lugol? ¿Qué opinan? ¿Se tiñen con Lugol o no se tiñen con Lugol? A ver, por favor, en el chat, damos unos 3 segundos. Ya. No se tiñen con el Lugol, ¿no? Debido a que tienen una pared gruesa. Y es por eso que cuando lo queremos teñir, aplicamos una coloración no simple, sino una coloración especial que es como la cielnilce, el acielnilce modificado, ¿no? Por la ácido alcohol resistencia de su pared. Entonces tiene un aislante bastante fuerte, es por esto que ellos pueden esporular y estar mucho tiempo viable. Y es por esto que tanto los Cryptosporidium y Ciclospora pueden hacer, igual que los quistes de Giardia, tienen una alta prevalencia porque resisten a factores como la resequedad, ¿no? Entre otros. Entonces vemos de que Ciclospora sí se puede observar como una bolita bien definida. Aquí no vamos a encontrarla como en el caso de las amebas que tienen una forma media deforme, ¿no? Usualmente siempre es bien redonda, y se puede observar una membrana doble, ¿no? Que es la característica que tiene Ciclospora. Y es uno de los parásitos poco frecuentes, poco reportados, ¿no? Ahora habría que ver si realmente es poco reportado porque no está circulante este agente o es que no se observa y de pronto sale como un resultado negativo, ¿no? Usualmente este tipo de parasitosis están asociados o relacionados a la población inmunosuprimida. Es por esto que un punto muy importante es tratar de realizar una intervención a ese nivel para poder ver cuál es la real incidencia de estos agentes. Entonces, terminamos con este grupo de Cystisospora y vamos a lo que son los flagelados.
donde los representantes o los más frecuentes son Giardia, Chilomastix, Retortamonas, ¿no? Podemos encontrar también a Trichomonas hominis, ¿no? Enteromonas hominis también. Y entonces el más representante, pues es Giardia, o el principal, o el más patógeno, o el más frecuente, ¿no? Giardia que hemos tenido la oportunidad de genotipificar, de cultivar, de observar la microscopía electrónica. Realmente hemos invertido bastante tiempo en este parásito. Es uno de los parásitos que se conocen por la carita de bruja, ¿no? Algunos lo conocen así, tal cual se ven en coloración, se ve en el método directo y es muy bonito, ¿no? Desde que se desplaza. Entonces, este parásito sí tiene varias cosas atractivas. Entonces vemos de que puede tener hasta 4 núcleos. Su principal característica es la presencia del axostilo, ¿no? Que es una estructura que le sirve de eje al parásito y tiene simetría bilateral, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un trofozoito en forma piriforme, en forma de lágrima. Aquí se puede observar un poco el axostilo y aquí la presencia de sus 2 núcleos, ¿no? Aquí la forma de quiste en la cual se pueden observar mayormente de teñido los núcleos, ¿no? A veces se observan los cuerpos parabasales como unas manchitas de color marrón, que atraviesan también al parásito, a los estadios de quistes, ¿no? Entonces, ¿quién es su pariente más cercano? Es Chilomastix, ¿no? Chilomastix, a diferencia de Giardia, es considerado un organismo no patógeno que parece como un globito cuando uno lo ve en el métodos directos o en las láminas coloreadas. Se caracteriza por tener un quiste como un limoncito con un solo núcleo. A veces tiene un resto de este axonema y se le denomina el callado de pastor, que se puede observar cuando se realizan coloraciones como la tricrómica, y también es un parásito frecuente. Los que alguna vez han visto a este parásito, de repente ha pasado desapercibido o no ha identificado qué cosa es. Retortamonas intestinalis es un parásito que también tiene la posibilidad de causar diarrea, es considerado un no patógeno. En su tamaño es pequeño, puede llegar hasta 10 micras, pero se caracteriza por tener un citostoma, un citostoma grandecito que cuando uno lo ve en trofozoito, es la fase donde uno lo puede distinguir porque realmente casi los quistes nunca lo he visto, se ve como una manzana mordida, que tuviera una muestra. Entonces, cuando uno muerde una manzana y no tiene un espacio, eso es característico en retortamonas, ¿no? Y siempre tiende a moverse y nunca está quieto. Entonces uno tiene que tomarse su tiempo para poder realizar un diagnóstico oportuno, un diagnóstico específico. Entonces en nuestro manual también existen esta clave, ¿no? De flagelados, en la que indica, por ejemplo, la Giardia, pues es clásico, ¿no? Tamaño promedio de 12 a 15, como brujita, ¿no? Tiene sus 8 flagelos. En el caso de lo que es Chilomastix es diferente, ¿no? Chilomastix, porque se caracteriza por tener en tamaño casi de 10 a 12 micras, tiene sus 3 flagelos libres y eso es característico en ellos, ¿no? Y un cuarto bastante pegado. En el caso de lo que es tricomonas es muy fácil de diferenciar porque es el único que tiene membrana ondulante. Entonces, si tiene membrana ondulante, ya no me gasto mucho y digo, ah, ya esta es una tricomona hominis, ¿no? Y aparte que su exostilo se ve cómo atraviesa a su cuerpo, ¿no? En el caso de Chilomastix también tiene un eje, pero como le digo, tiene una forma globosa, es un poco más grande, estamos hablando casi de 10 a 12 micras, o sea, si uno se confunde y dice, no sé si es una tricomonas o si es un Chilomastix, porque ya saqué que no es Giardia, porque Giardia es otra forma, otra morfología muy diferente, y si veo que tiene membrana ondulante, yo digo, ah, bueno, se trata de Trichomonas hominis, definitivamente. Si no tiene membrana ondulante, entonces es Chilomastix. Entonces digo, ¿quién me queda para diferenciar? A retortamonas y a enteromonas.
Entonces yo digo, ¿quién tiene la muesca? Retortamonas. ¿Quién no tiene la muesca? Enteromonas. Asimismo, enteromonas también tiene, no tiene citostoma. Entonces ahí nomás solo se ven como unos pelitos unos flagelitos que le salen y nada más, ¿no? Entonces estas características son importantes en estos parásitos, ¿no? Retortamonas solo tiene 2 flagelos, eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Dientomema fragilis es un parásito que no se observa mucho, ¿no? Que tiene como el núcleo segmentado internamente y de esa forma no tiene flagelos visibles, pero ha sido muy poco reportado, particularmente nunca lo he visto. Lo que sí he podido observar es todos los de la derecha, ¿no? Y algunos no lo identifican adecuadamente, ¿no? A ver, en el caso de muestras de orina, solo si existiera una contaminación fecal, pero realmente el pH muy rápidamente lo inhibiría, ¿no? Es como cuando uno encuentra a tricomonas vaginalis en orina, ¿no? Probablemente es un arrastre de secreción vaginal. Y tampoco la viabilidad va a ser mucho porque rápidamente va a fenecer en el medio de orina, ¿no? Que usualmente es un pH entre ácido, ¿no? Sí, pero ellos usualmente están en muestra coprológica porque el lugar donde atacan es el intestino, esa es su vivienda, ¿no? Su localización. El representante de los ciliados es Balantidium coli. Y bueno, Balantidium es fácil de observar, es el único que tiene cilios y el más grande de todos, ¿no? Tiene forma de quiste y trofozoito. Particularmente tuve la oportunidad de observar un quiste de Balantidium y se ve como que los cilios están internos, ¿no? Se encuentran en toda esta cubierta, o sea, no hay forma de que uno lo pueda confundir con otro parásito. Adicionalmente que su macronúcleo también se observa. Este parásito cuenta con 2 núcleos, un macronúcleo y un micronúcleo, que en los cortes histológicos, como los que están observando ustedes aquí, se ve como un macronúcleo bilobulado y al costadito un núcleo puntiforme, que también puede presentar vacuolas. Y si está en movimiento, tiene cilios. O sea, aquí que uno se confunda y diga no puede diferenciar que se trata de Balantidium es imposible, ¿no? O sea, es el más fácil de identificar. Entonces, si tenemos al método TCT, podemos observar muchos organismos, ¿no? Protozoarios, bueno, nos hemos centrado solo en protozoarios ahora. Por ejemplo, el que está a la izquierda es Yodamoeba bushley. El que estará aquí debajo, ¿quién será? A ver, vamos a ver quién escribe primero, César. A ver, me dices el nombre, a ver si lo conozco. Endolimax, muy bien. A ver, luego, el de la derecha. Entamoeba coli, muy bien. Y si vamos a la izquierda, tenemos a Blastocystis. Y este último, el que está acá arriba, a ver quién me dice qué parásito se trata. El de arriba a la derecha, a ver, el que se encuentra aquí, ¿quién será? ¿Quién dice? ¿Quién fue el primero? ¿Cuál es la primera anotación? A ver. Nicolás Jonathan Jesús Tacney. Nicolás, ¿de qué establecimiento de salud eres? Ya, a ver, están... A ver qué. Nicolás, ¿de qué establecimiento eres? Nicolás, tu micro está habilitado, por favor. Nicolás está tímido. Bueno, chicos, a ver, continuamos. Entonces, efectivamente es un quiste de Chilomastic mesnili. Vemos de que entre todas los parásitos, bueno, vamos a encontrar una diversidad
que dependiendo de la forma como lo saquemos, vamos a ver si se trata de uno o de otro agente. Por ejemplo, quienes tenemos aquí es una muestra de muchos quistes de un parásito que es Giardia, ¿no? Entonces, si ya vamos a la siguiente lámina, que es la que estamos viendo, vemos que también no solo es posible encontrar estadios de quistes, sino también atrofozoitos de los parásitos, que muchas veces en la muestra coprológica puede estar escondido el agente debajo de algún otro detrito, pero no por eso debemos dejar de verlo. Por ejemplo, el parásito que está aquí, ¿quién es? ¿O no hay nada? ¿O es negativo? E. coli. Vamos a ver, pucha, que el E. coli no la veo ahorita. Vamos a ver, de repente si le señalizamos de quién estoy hablando. A ver, vemos aquí, tenemos que hay una estructura que es un poco elipsoidal, que tiene dos estructuras internas, por tanto es un estadio maduro, y estamos hablando de un coccidio. Entonces, este coccidio es Cystisospora beni, ¿no? Entonces, no es una coloración Kiel-Nielsen, pero sí se puede observar, como es grandecito, se puede observar en el método de concentrado, ¿no? Ahora, este método también es aplicable para lo que son mintos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos a dos parásitos que por tamaño son completamente divergentes, sin embargo, es posible de que estén ambos en la misma muestra coprológica, ¿no? Entonces, cuando inicialmente hacemos un barrido de la muestra, siempre vamos con el objetivo de 10 y de pronto no identificamos bien, pero vemos que tiene una estructura sospechosa redondita, lo ampliamos y verificamos y decimos, ya se trata de un quiste. Por ejemplo, acá yo veo los cariosomas bien excéntricos, acá hay 1, 2, 3, 4, esta mancha probablemente sea 5, y digo, se trata de Entamoeba coli, ¿no? Y si veo otra muestra y digo, bien, acá tengo un quiste que parece que tiene forma de limón, que solo le estoy viendo lateralizado y por atrás más o menos un núcleo, entonces yo digo, perfecto, se trata de Chilomastic, ¿no? En el caso de que encontrar algún quiste bastante pequeño, ¿no? Entonces yo digo, ya estoy cercano a las casi 10 micras, aproximadamente, yo sé que las amebas están entre 20, entonces de repente este de acá se trata de una entameba harmani, no un quiste, ¿no? Claro, entonces es posible. Aquí como que me ayudo de mi rejilla micrométrica, que es esta de acá, regleta que ustedes ven. Entonces, cada rayita al objetivo de 40, estamos hablando de cerca de 2.5 micras, entonces yo digo 1, 2, 3, 4, ya estamos hablando de aproximadamente 10 micras, ¿no? Del parásito. Entonces vemos acá de que tenemos a dos representantes, el de la derecha y de la izquierda. ¿Serán el mismo agente o son diferentes? A ver, vamos a ver. El mismo, ¿sí? A ver, ¿quién dice el mismo? ¿Cómo se llama? Yosimar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver por qué decimos que es el mismo y por qué no. En el caso del parásito de la izquierda, si se dan cuenta, tiene un núcleo con cariosoma central y usualmente siempre es visible. Entonces, me estoy refiriendo a que este parásito es muy compatible con Entamoeba histolítica dispar. Sin embargo, el de la derecha no tiene un núcleo muy evidente. Aquí realmente está un poco escondido, pero esta muestra correspondía a una quiste de Yodamoeba con la vacuola bastante formada y
En este enfoque no se ve muy bien el núcleo, pero el núcleo no era puntiforme, ¿no? Sino era un núcleo macizo. Entonces era correspondiente a Yodamoeba, ¿no? En la coloración Ciel-Nielsen, bueno, son todas las alternativas que ya ustedes muy bien manejan y conocen, las alternativas con ciclospora, que puede que se tiña como que no se tiña si es que el ooquiste está maduro y tiene esta característica de la doble membrana. Y por eso se le dice que esta parasitosis es ácido alcohol, o tiene una ácido alcohol resistencia parcial, ¿no? En el caso de ciclospora. Algunas veces cuando las muestras también están muy antiguas, no se tiñen adecuadamente. En este caso vemos a Cryptosporidium bastante pequeño, ¿no? De 4 a 6 micras, que se ha teñido, asimismo también debido a si es que ha esporulado, ha hecho una capa mucho más gruesa y eso no le ha permitido que adquiera el colorante, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, ha sido una tinción de un ooquiste bastante maduro hasta donde se le podría ver de alguna forma los esporozoitos, ¿no? Porque este parásito se caracteriza porque tiene un ooquiste con 4 esporozoitos bien marcados. Acá tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4. Entonces, veo también de que en el método Ciel-Nielsen podemos ver unas láminas muy bien teñidas, así como unas muy mal teñidas, ¿no? Y lastimosamente a veces nos toca diagnosticar y decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Que volver a perder tiempo? Ya se acaba mi turno, le toca entrar al siguiente, necesito poner un resultado. Entonces tenemos que darnos cuenta de los parásitos. Si es que hay uno que tengo la sospecha, debo encontrar otro que me confirme, ¿no? O sea, no me puedo quedar solo con esa idea. Es por eso que es muy importante que nosotros leamos la totalidad de la lámina, no solo 2 o 10 campos, ¿no? Tenemos que leer todo lo que hemos podido colorear en las láminas. A veces nos hemos mandado en los programas de evaluación externa de calidad y a veces con la queja de algunos representantes, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo no se tiñe? No es nada fucsia, para mí eso es negativo, ¿no? Pero digo, no se dan cuenta muy bien, nos tienen que ser un poco más observadores. Aquí van a ver de que hay estructuras que están blancas, que no se tiñen. Acá no lo he puesto inmersión, o sea, ahorita está a 40, ¿no? Entonces por eso lo ven chiquito. Entonces, esas estructuras son Cryptosporidium, porque si no fuera Cryptosporidium, se tendría que teñir con el colorante de contraste. Entonces, algunos sí daban la respuesta, o por ahí había uno que se había teñido un poquito, pero como no habían revisado toda la lámina, sino solo algunos enfoques, entonces se equivocaron en el ítem, ¿no? Y esto es lo que nosotros estábamos observando, ¿no? Bueno, eso es lo que queríamos mostrarles el día de hoy. Pasamos a la parte de reflexiones del módulo para que nos puedan indicar qué antes de que nos indiquen algo, voy a mostrarle, ojalá que pueda ver unos videos para que ustedes puedan también compartir un poco, por ejemplo, un video de, vamos a ver si lo puedo compartir de acá. A ver, un momentito. Oh, encontré un problema. No se puede. A ver. Por ejemplo, lo que estamos observando aquí es un trofozoito pues, de una ameba, ¿no? Que tiene varias inclusiones y su movimiento no es lento, es rápido.
Justo estaba buscando, tenía otro video, pero no lo encuentro, de una ameba que se mueve lento como para que lo puedan distinguir, ¿no? Pero vemos de que este tipo de conducta es compatible con un quiste de entamebas histolíticas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, ahí yo no me queda la duda de que ustedes se, no puedan confundir una entamoeba histolítica con otro tipo de género, pues, ¿no? Se podrían confundir entre entamoebas, pero no entre endolimas o yodameba o chilomastic, ¿no? Son completamente diferentes. Y anteriormente, como les mencionaba, la taxonomía estaba relacionada al tipo de locomoción que tenían, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de que ustedes pueden ver de un agente. A ver, voy a buscar otro. A ver, esperen un momento. A ver, aquí vemos, por ejemplo, otro agente que también se encuentra en muestras coprológicas, que definitivamente no es pues una entamoeba. Sin embargo, por sus características de movimiento, tiene pues una muesca. Y por eso es que es compatible con retortamonas, ¿no? Y ese es uno de los que también le pueden llegar a su servicio en algún momento, y se ve obviamente con solución salina y no con Lugol, porque con Lugol ya no se mueven. Es por eso que es muy importante el uso de la solución salina en el diagnóstico parasitológico.
Bien, entonces, bueno, esos videos son los que los que he podido poder compartir con ustedes para que puedan ver un poquito lo que es un más difícil, que es entamer histolítica y retortamonas. Espero que haya podido mejorar el diagnóstico en los establecimientos para estos agentes. No sé si tienen ustedes algunas preguntas para poder dar pase a respuestas de las mismas o que nos cuenten alguna experiencia de sus establecimientos. Hay una pregunta que me están realizando, me está comentando César, que es acerca del cultivo axénico de Yardia, ¿no? Yardia emplea el medio TYS33 y es un medio que es suplementado con vitaminas Diamond 40X y también suero bovino fetal activado e inactivado, ¿no? De esa manera ha sido posible aislar a este parásito y tener un cultivo axénico del mismo, ¿no? Entonces, Yardia es un parásito de difícil aislamiento y este medio que es altamente enriquecido es lo que lo puede ha sido posible que pueda replicarse in vitro por bastante tiempo, ¿no? Entonces, este es el más adecuado, ¿no? No crece tanto en Pavlova o en los otros que se emplean para tricomonas o en los de blastocisti que están a base de arroz y demás, ¿no? Es un parásito exigente nutricionalmente. A ver, entonces por fin puedo acceder al chat. Vamos a ver la prevalencia de enteroparásitos de nuestra localidad nos guía a su diagnóstico. Ruth Carlo, ¿de qué localidad eres? Ruth Carlota. Sí, habilítalos, habilítalos. Para que puedan, para que puedan comunicarse. A ver. Ruth Álvarez, ¿de qué localidad eres? Ya ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de prevalencia de parásitos, necesitamos tener un poco la casuística. Y lastimosamente en las hojas GIS no nos ayudan a identificar cuál es el parásito más prevalente en la zona, que sería pues lo ideal en este tipo de intervenciones, ¿no? Lo que estamos manejando es la ficha 1, 2 y 3, que son estas fichas son las fichas epidemiológicas que se les solicita a los laboratorios regionales y a los hospitales, porque en Lima todavía no tenemos bien articulado esto, casi cada hospital es independiente. Es por esto que nosotros realizamos programas de evaluación externa de calidad a los hospitales de Lima y no lo hacemos a una DIRIS porque la DIRIS no tiene implementado un área para el control de calidad parasitológico. Esa es nuestra desventaja. Pero esta ficha epidemiológica que siempre le pedimos, y si ustedes son parte de la red, sus responsables siempre le tienen que, yo supongo que notificar que tienen que remitir información. A veces tenemos sesgo porque tenemos el problema de que no hay unidades reportantes, es decir, si tengo 40 establecimientos a mi cargo, solo me reportan 3 o 5. Entonces el resto existe evasión de información
y la estadística parasitaria es subestimada. Asimismo, otra limitante, otro problema que hemos visto ha sido de que no existe un correcto diagnóstico en algunas zonas de los agentes, o sea, se dedican o digamos que los conocen o reportan lo más conocido, Ascaris, E. coli, ya solo de estos parásitos es que se reporta, y si por ahí hay una isospora, no la conozco, paso. No, hay una ciclospora tampoco, ¿no? Una Hymenopteris diminuta la paso por Hymenopteris nana, ¿no? Como no la conozco, pienso que es lo mismo. Y es por esto que es muy importante el fortalecimiento de las competencias técnicas de todos la red de laboratorios, y es por eso el rol fundamental que tiene un representante a nivel regional para poder idear una estrategia de llegar hacia el laboratorio local, ¿no? Que es lo más importante. A ver, vamos a ver, César, ¿sí que hay personas con la mano levantada? A ver, Luis Cortés, te escuchamos, por favor. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Katia. Muchas gracias. Te habla el microbiólogo Luis Cortés de la Red de Salud Guayla Sur, Centro de Salud Monterrey, Ancash. En Ancash, claro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Excelente ponencia, pero sin embargo tengo algunas dudas respecto al informe final de resultados. Okay. Según el manual, he tenido la oportunidad de leer la parte de parasitología y nos dice que debemos incluir número de quistes o número de huevos o número de formas evolutivas por campo en el informe. Nosotros realizamos normalmente un método directo sin aplicar un método de concentración. Y además es muy variable. Algunos cogen mucha muestra, otros cogen poca muestra, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese método de informar por la carga parasitaria dentro de una muestra, ¿no sería cuando estandaricemos la cantidad de muestra? Porque es muy irregular la cantidad que utilizamos. Cada uno lo hace, entre comillas, a su manera. Por otro lado, yo estoy intentando aplicar un método de concentración, el de sedimentación en tubo. Ahí ya no tendré, o sea, obviamente la concentración va a ser mayor porque lo estoy concentrando casualmente. Entonces, ¿cómo podría ser ese informe? ¿Tendría que seguir aplicándose el número de formas evolutivas por campo? No, realmente el reporte de resultados debe ser por cruces, porque no se puede, el único método que tenemos de cuantificación, para tú cuantificar una carga y saber la carga parasitaria de un agente, necesitas medir las heces de una forma. Y la única forma en que tú mides las heces es con el método Catocats, que se emplea para los helmintos, ¿no? Entonces ahí yo digo cuántos huevos hay por gramo de heces, y ese es mi método para hacer un monitoreo a los pacientes, para saber si es que el resultado funciona o no. Ahora, en el tema de parásitos, por ejemplo, protozoarios, del métodos cualitativos, no cuantitativos, es por eso que se recomienda las cruces. Tú puedes decir de que cuando tú realizas una muestra, observas un rango de parásitos, pues, ¿no? Nosotros, en el manual está descrito el equivalente de cruces a lo que la gente a veces reporta por campo, ¿no? Porque existe mucha diferencia en los reportes. Lo que nosotros siempre hemos recomendado en el manual es el reporte por cruces, porque por esa razón de que la carga de la muestra no es igual entre un analista y otro, los resultados no pueden ser repetibles, ¿no? Hay fallas a ese nivel. Entonces, es mejor darlo en rango. Una cruz, 2 cruces y 3 cruces, ¿no? Hasta allí podemos llegar con los protozoarios para una cuantificación, una pseudo cuantificación de un método cualitativo, ya que el único método cuantitativo que se ejecuta para parásitos es el método Catocats.
Ok, muchas gracias. Ok, gracias por la participación. Perdón, Katia, buenas, solo para aportar algo ahí nada más, buenos días. Buenos días. Biólogo César López de la Red de Salud Centro Ayacucho en Cangallo. Se tendría que utilizar la cámara Selby Rafter para poder hacer la cuantificación en ese caso. ¿Cuál cámara me dices? Selby Rafter, hay una cámara para conteo de huevos parasitarios. McMaster. ¿Perdón? McMaster. No, Selby Rafter. Es una cámara que utiliza también Digesa para conteo en agua. Pero eso se muestras líquidas, como Así una es. cámara Neubauer, que que lo que no es aplicable para coprológico. Pero no Porque se puede diluir, no se podría diluir. pero no es tan representativo, ¿no? Es por eso que la dificultad de cuantificar de muestra directa. Y es por eso que no lo incluimos como tal, ¿no? Porque, claro, si yo quiero cuantificar, yo puedo, por ejemplo, es más fácil agregar, o sea, te cuento una experiencia. Quería cuantificar del método de la técnica de alimentación espontánea. Yo hice un estudio para identificar cuál es el método que me permite aislar más limpias a las yardas y para hacer otro tipo de procedimiento. Entonces yo quería cuantificar al TST y compararlo pues con los otros. Sin embargo, uno podría cargar con la cámara Neubauer, que también es para conteo de células, y con eso contamos los trofosoditos. Sin embargo, se topaba, o sea, en el TCT no se podía. La alternativa que surgió fue cuantificar un volumen conocido y contarlo en cuadrantes, ¿no? A la lámina se le colocaba en 4 cuadrantes y de esa manera, agregando un volumen conocido, yo podía saber cuánto era la carga en el volumen que yo había agregado. Pero recuérdate que ese volumen muestra con líquido. Entonces, que tú te hagas ese procedimiento para hacer una cuantificación un poco más exacta de un método cualitativo no es tan rentable, o sea, no es práctico. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Por eso es que se estableció un sistema de reporte por cruces. Una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Entonces, eso me da una idea aproximada de cómo está la carga parasitaria en el paciente a partir de una muestra directa y de una muestra concentrada, ¿no? Se espera que en la muestra concentrada haya mayor cantidad de formas evolutivas por campo que en una muestra directa, porque la estás concentrando. Entonces, aquí hay que ver la utilidad de la metodología para que se pueda descentralizar. De pronto, si es una investigación muy puntual que yo quiero determinar, tal vez podría darme el trabajo adicional, ¿no? Pero para poder implementar como medida nacional es un poco complicado, ¿no? Entonces, Ok. sí, pero lo que sí, esta cámara que tú me dices, bueno, no he tenido la oportunidad de trabajar con esta cámara. Pero tú me dices que trabaja en agua, entonces yo lo debo hacer comparada a la que yo conozco como Magma, pero no con el nombre que me dices, ¿no? Sí, es similar a la Neubauer, utiliza un ML y pues bueno, ahí conteo, ¿no? Es celular. Pero gracias por la aclaración, Katia. Katia. Bien, disculpen, estimados Sí, participantes. buenos días, Katia. Buenos días. Vamos a darle pase a los que han estado levantando la mano de manera ordenada, por favor, ¿sí? Les pido, por favor, que esperemos a que nos den el pase para que podamos estar todos en orden. Gracias. Entonces, te escuchamos, Eduardo. Buenos días con todos. Miren, nosotros tenemos que tener en claro que debemos de buscar la forma idónea de encontrar a nuestros parásitos, como unos cazadores de microbios, algo por el estilo. En el asunto de la entamoeba histolítica hay que recordar de que si es que está en el estadio de trofosodito, su presencia en la muestra de heces va a ser muy corta. Por eso es que la forma adecuada para rescatarlo es por el ano, con un hisopo, trabajado con solución salina a 37 grados. Y ni bien observada, si es que está presente, ver el movimiento unidireccional. Esa va a ser nuestra mejor manera de encontrar si es que está en el estadio de trofosodito. Cabe recalcar además que
que ese estadio de trofosodito de la entamoeba histolítica no es el único que fagocita hematíes, sino que además la dispar, pero la dispar fagocita hematíes en cultivo. Lo otro, en el tema de los coccidios, hay que, ni bien estiramos la muestra, o sea, echamos la muestra en nuestra lámina, ni, ni bien sé que la muestra hay que ser coloreada al instante, porque si no, si es que es una cepa vieja, no va a coger después la fucsina. Es un asunto muy importante. Si es que yo estoy ya de salida y me cae una muestra sospechosa por coccidio, es mejor que yo la deje ahí y la extienda al siguiente día y la coloree de inmediato. Lo otro que habría que implementar es el enterotest. El enterotest es un procedimiento que llega hasta duodeno, que el costo es de un sol si es que uno mismo lo prepara y tiene gran sensibilidad. Nosotros hemos rescatado fasciolas, coccidios, un montón de parásitos que en la muestra de heces no habíamos encontrado. Y lo otro, quisiera hacer una pregunta a la amiga Katy, a la magíster Katy. Veo que en el manual no existen lo que dijo al inicio sobre los tiempos. No existe el tiempo exacto para la lectura de una lámina. Y es muy importante, ¿saben por qué? Porque generalmente, por ejemplo, hay tiempos en los que nosotros en el hospital tenemos 90 muestras. Y el médico y el patólogo quiere que esas 90 muestras sean leídas en 5 horas. Entonces, ¿cómo haríamos una lectura adecuada de ese tipo de muestras en un tiempo tan corto? Pero si es que en el manual existiese un tiempo, ¿sabes qué? Por muestra es tal tiempo, entonces nosotros podríamos sustentar de que para que se lea de manera adecuada cada muestra se necesita el tiempo adecuado para que sea un reporte, valga la redundancia, adecuado. Cabe recalcar además que en el laboratorio en el que trabajo no solamente hacemos exámenes directos, sino que concentramos, hacemos coloraciones, rescatamos ectoparásitos, a los sarcóptes, realizamos enterotest. Entonces, ese sería un aporte muy importante. No sé si es que eso es posible, que en el manual que me parece que dijeron de que se estaba elaborando, que lo iban a actualizar, ¿es eso posible que tipifiquen exactamente el tiempo por lámina? Esa es la consulta. Gracias, gracias con todos. Ya. Hola Eduardo, buenos días. Gracias por tus aportes. Sí, estamos haciendo, lo que pasa es que nos cayó la pandemia y ya no pudimos realizar el envío a la área respectiva de la nueva modificación que estamos realizando. En esta modificación nosotros estamos, adicionalmente de mostrar los métodos de concentración disponibles, sí, estamos realizando un énfasis en el reporte, porque el reporte es muy diferente en todos los establecimientos y nosotros tendremos que tender a uniformizar para dar la misma información. Asimismo, como indicar la necesidad de que se emplee al menos un método de concentración para el diagnóstico de parásitos, ¿no? Identificar los tiempos mínimos en lectura de una lámina, porque, bueno, tú me dices que a veces te llegan 90 en tu turno. Bueno, yo particularmente mucho tiempo estuve en Loaiza, lo que estábamos haciendo una vigilancia y a ellos le llegaba la carga media hace un año, era de 35 muestras por turno. O sea, venía una persona que estaba de 8 a 2, hacía su turno, y luego venía otra en la tarde y hacía las muestras de la tarde, y más o menos eran 30, 35. Ahora mi consulta es, ¿tú recibes 90 muestras por turno en promedio? ¿Esa es tu producción más o menos por día? ¿O solo a veces puede ser que se te junte todo? O no sé si tú tienes un par en la tarde o tú te haces cargo del diagnóstico de todo el hospital en los 2 turnos. Bueno, Mira, esa es mi duda, porque por la cantidad de muestras. ajá, claro. Mira, nosotros tenemos el incremento de muestras generalmente en el tiempo de verano, como ahora. Pero es obvio que ahora no, tanto así que estamos trabajando ahora en otras áreas, porque los consultorios externos están cerrados, por lo que estamos pasando todos, ¿no? Pero Sí. generalmente tenemos un volumen de muestras de 70, 80, 85 en los meses de enero, febrero y de marzo. Y no tenemos cómo sustentar lo de la necesidad de hacer una buena lectura y dentro de la buena lectura el tiempo apropiado para la misma. Entonces nos dicen en jefatura de que no, que se lea como se pueda y que se lea sí o sí, y nosotros no tenemos de dónde agarrarnos, de dónde cogernos para sustentar de que cada muestra necesita un tiempo adecuado. Por ahí va, yo creo que sería un aporte muy importante,
porque no solamente por eso, sino que a partir de eso, de los tiempos que ustedes deberían de poner en el manual como ley, entonces se podría aperturar los turnos de tarde, o en todo caso contratar a un personal más, a uno de nosotros más. Pero si nos dicen, sabes que tú tienes que leer 80 muestras, entonces como sea las lees, y ahí entra el pequeño detalle. Si estuviesen tipificados los tiempos, habría la oportunidad de abrir el turno de mañana y de tarde, y que se contrate a un biólogo, a un tecnólogo, a un microbiólogo. También por ahí va ese detalle del personal, de la necesidad. Claro. O sea, Eduardo, tú estás los dos turnos, entiendo. O sea, o sí no, tienes, claro. tú tienes No. a alguien que trabaja en la tarde o tú, o no, tú trabajas todo el día y todo lo que llegue. No, desde el mes de marzo, el área de parasitología en el Hospital Hipólito Unanue ha quedado convertido en un depósito. Porque sí, ha quedado convertido en un depósito, tanto así que yo estoy trabajando en otra área. Ahora estoy haciendo una especialidad en hematología, pero el área que me parece que tú algún día fuiste a ver, si vas ahora, es un depósito, porque les llegan una muestra al día, 2 muestras al día, y no justificaba la presencia de un profesional ahí. Pero esto, lo que estamos pasando ahora, pues ya va a pasar, ¿no? Pero exacto. Entonces vamos a volver a lo de siempre, pero exactamente para volver a lo de siempre, ya debería de haber ese ajuste en los tiempos para el reporte, para la justificación de un trabajo adecuado. Bien, bien, Eduardo, gracias por tus aportes y bueno, sí, una de nuestras medidas que es hacer la tercera edición, ¿no? Ya sería 2021, de manera que se pueda colgar, porque tampoco la 2014 está colgada en la página web. Entonces sería muy bueno poner eso para de alguna manera cuantificar y darle los tiempos necesarios, porque así como tú dices, en tu caso, que tú buscas más tiempo para poder dar un mejor diagnóstico, a veces hay algunas personas que buscan más bien menos tiempo para hacer el diagnóstico, ya en una leída menos de un minuto ya está y dice no hay nada, o hay Giardia y se murió en Giardia y acabó en Giardia y si tenía otro parásito más no importa, ¿no? Entonces es por eso es muy importante darle la debida importancia al diagnóstico parasitológico, ¿no? Que es muy importante. Bien, entonces hay una pregunta más. Katia. Sí, la persona Esther Ramírez, por favor. Bueno, chicos, no hay ninguna otra pregunta adicional. Entonces, No, sí, Katia. A dar por concluida la sesión. Les agradezco a todos su participación y ya el día de mañana vamos a estar viendo entonces la última parte que está relacionada al diagnóstico de los teñidos, ¿no? Que es también un tema muy importante y al cual se le está dando un mayor empuje por el tema de las vigilancias, tanto de las geohelminthiasis como en el caso de fasciolosis, ¿no? Bien, Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, Ernesto, veo en tu mensaje. Sí, también, exacto, uno como laboratorista, bueno, sabe más o menos a qué cantidad y límite de muestras puede ver, ¿no? Si bien es cierto, como dice Eduardo, la falta de pronto de un documento técnico que te avale y te diga que el tiempo promedio para poder registrar una muestra es tanto, tal vez esto podría mejorar ese indicador, ¿no? Y no sobresaturar el servicio y de manera que conlleve a un mal diagnóstico parasitológico. Y lo que tratamos de buscar siempre es eso, ¿no? Las mejoras, ver las falencias para poder corregir. Y actualmente que estamos articulados con MINSA y MINSA como unidad estratégica nos da el soporte necesario para poder hacer estas correcciones de pronto o estas modificatorias a las guías que están actualmente vigentes, ¿no? Entonces, muchas gracias, chicos, por su participación y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Si pudieran colgarlo las ponencias, por favor, o la grabación. Muchas gracias. Ya, ok, gracias. Voy a consultar con el área respectiva. Gracias.